Avanzando en el circuito de control de velocidad para el ventilador, en este caso lo que falta es el control de la señal de pulso modulado. Después de trabajar un rato en el código, tenemos los resultados como se puede observar acá. Voy a calentar el sensor de temperatura y vamos a observar cómo varía la velocidad del ventilador y el voltaje de salida hacia el ventilador a medida que la temperatura va aumentando. Bien, como pueden observar acá, estoy imprimiendo en pantalla el voltaje que debería medir en mi VRM de la tarjeta madre y el valor de la señal de pulso modulado que estoy aplicando en la compuerta del MOSFET para controlar la velocidad del ventilador. Entonces, si nos fijamos acá, él va variando en función de la temperatura. Bien, para la fórmula de temperatura, el cálculo que realicé fue basado en la siguiente curva. Es algo similar a la recta que se tiene en los programas de configuración de velocidad de los ventiladores que trae la computadora. Entonces, para este ejemplo, inicialmente lo pensé trabajar de 25 a 70 grados, de tal manera que estuviese el ventilador apagado en 25 grados y a medida que aumentase la temperatura, asignara un porcentaje de velocidad. En este caso, pues utilizo la ecuación para calcular la fórmula de una recta basándome en dos puntos. Punto 1, x igual a 25, y igual a 0, y punto 2, x igual a 70 y y igual a 100. Entonces la fórmula para la pendiente es esta. Sustituyo los valores de los puntos, calculo la pendiente, luego sustituyo los valores en la fórmula de la recta y calculo la ecuación de la recta. Pero ¿qué sucede? Esta fórmula la calculé en base a un porcentaje de velocidad del ventilador y los valores de salida que necesito tener en el programa tienen que ir de 0 a 255. Entonces, en este caso, para la fórmula que voy a utilizar, la variable que va a ser mi valor de x, que es la que mido, va a ser temperatura 1, que viene en grados centígrados. El valor de y va desde 0 a 255, pero el mínimo valor del analog write sin que se apague el ventilador es de 15. O sea que si para menos de 15 el ventilador no va a tener la suficiente fuerza para poder girar. Entonces, después de analizar un poco el comportamiento del ventilador, decidí hacer la recta de la temperatura para que girase entre 30 a 70. Pero después decidí cambiarlo para que girase de 30 para que variase entre 30 y 65 grados centígrados. Entonces, mi gráfica queda de la siguiente manera. Cuando la temperatura está por debajo de 30 grados centígrados, la velocidad del ventilador o la señal de pulso modulado tiene un valor de 0. Cuando la temperatura alcanza los 30 grados, la señal de pulso modulado va a agarrar un valor de 15,
que equivale a un 6% de la velocidad del ventilador. Vamos a comenzar en 15 para poder darle la suficiente energía para que el ventilador comience a girar. Entonces, mi regulación de temperatura va a estar dada en esta recta, que va a estar entre 30 y 65 grados, y va a controlar mi velocidad entre 15 y 255 o 6% y 100%. Cuando la temperatura alcance los 65 grados, el ventilador se va a mantener trabajando al 100% de su velocidad. Entonces aquí tengo mis puntos, que va a ser 30 para X, 15 para Y, 65 para X2 y 255 para Y2. Calculo la pendiente para recta, sustituyendo los valores, y me da un valor de 6,85. Luego sustituyo todos esos valores en la fórmula de la recta, despejo, hago mis cálculos y obtengo que la ecuación para la recta va a estar dada por un y igual a x, y igual a 6,8571x menos 190.7142, donde el valor de y, donde y va a ser equivalente a mi variable PWM dentro del programa, y x va a ser equivalente a mi variable temperatura 1. O sea que mi fórmula va a quedar de esta manera dentro del programa, en el código. Bien, entonces no podemos colocar solamente esta fórmula, tenemos que indicarle al programa que cuando esté por debajo de 30 agarre un valor de 0, y cuando esté por encima de 65 agarre un valor de 255. Entonces mis tres condiciones para el funcionamiento de la velocidad del ventilador van a estar definidos por estas tres fórmulas. Una donde PWM es igual a 0, una donde PWM es igual a la fórmula que acabamos de calcular, y una donde PWM es igual a 255. Bueno, cargando eso en el código y subiendo el programa a nuestro microcontrolador, pues tenemos los resultados que se ven en el video. Vamos a encender acá, que es que cuando yo caliento y paso de 30 grados, el ventilador comienza a girar, y cuando yo alcanzo una temperatura de 65, el ventilador alcanza su máxima velocidad. Como podemos ver, mientras varía el valor de la señal de pulso modulado, el voltaje va variando de acuerdo a los valores que dimos en la fórmula, o de acuerdo a las fórmulas que acabamos de determinar. Entonces ya tenemos operativo nuestro circuito. Yo después voy a cambiar esta línea de acá de PWM. Ojo, cuando hablo acá de PWM es la señal de pulso modulado que le estoy dando al MOSFET para hacer funcionar el ventilador. También he hablado de PWM para lo que es la regulación de voltaje, o VRM, en la tarjeta madre, pero tenemos que tener cuidado en no confundir estos términos. Ambos funcionan con una señal de pulso modulado, pero para este ejemplo, cuando me refiero a PWM, es para el control del ventilador. Minutos atrás, cuando me refería a PWM, hablaba de la señal de pulso modulado en los MOSFET de la regulación de voltaje de la tarjeta madre. Bien, una vez comprobado que el circuito funciona,
lo que tengo que hacer es construir esto en una tarjeta de circuito impreso o baquelita. Luego vamos a instalar el circuito en la computadora y comprobar cómo es el funcionamiento de todo el conjunto.